La poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza mediante el lenguaje. Además, cultiva la imaginación y la memoria. Soy Linda Peralta, integrante del grupo 4 de la Universidad César Vallejo. Y el día de hoy estaremos con un grupo de invitados muy especiales para compartir con ustedes temas relacionados a César Vallejo, quien fue un famoso autor por allá en los años 1930. El día de hoy también nos acompaña nuestra presentadora Xiomara Pinedo. ¿Cómo estás, Xiomara? Muchas gracias, compañera, por el pase. Ante todo, brindarles un cordial saludo a todos nuestros oyentes. El día de hoy me encuentro muy contenta, puesto que conoceremos un poco más a fondo sobre el cuento Más allá de la vida y la muerte, relacionándonos un poco más a sus diversos aspectos sobre el amor profundo de madre e hijo. Puesto que también contamos con la presencia de nuestros compañeros Ángel Montoya, que nos hablará sobre los aspectos biográficos de Vallejo, Gabriel Palacios acerca de la crítica literaria, Michelle Boycott y Edson Pozo nos contarán una experiencia relacionada al tema, Anselmo Montalbán, que nos brindará una pequeña experiencia junto a unas conclusiones. Además, Luis Orozco y Thais Navarro realizarán una entrevista a una especialista en el área de psicología que nos brindará algunos consejos. Ok, comencemos primeramente hablando sobre quién fue César Vallejo. Damos pase a mi compañero Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Cuéntanos un poco sobre este famoso autor. Hola, compañera linda. Bueno, primero al comenzar voy a destacar unos puntos importantes de César Vallejo, en lo cual él nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, y podemos destacar que él tuvo 11 hermanos. Y en años después él se casó con Georgette Vigil Parker. Y por último, él padeció el 15 de abril del año de 1938. Bueno, nos damos cuenta, Vallejo era un poeta que tuvo una niñez muy dura, con muchas dificultades, pero que a pesar de eso nosotros podemos rescatar que fue muy perseverante. Síganos contando, compañero, ¿qué pasó después con el poeta? ¿Realizó algunos viajes? Pues Vallejo viajó a París como punto de partida para su travesía por el continente y se enfrentó a desafíos muy grandes alrededor de su país, debido a la pobreza en Francia y la dificultad para cubrir sus gastos como escritor, ya que él tuvo varios trabajos intentando buscar apoyo financiero en Madrid, pero este no fue suficiente para resolver sus problemas económicos. A pesar de las situaciones que pasó Vallejo, perseveró y se enriqueció intelectualmente. Y como su trabajo como escritor, él colaboró con medios españoles y peruanos. Interesante que fue la vida del poeta César Vallejo, ¿no? A lo largo de su vida y también por lo que pudo pasar en las tierras de París. Continuaremos realizando unas cortas preguntas al compañero Gabriel Palacios acerca de la crítica del cuento Más allá de la vida y la muerte. ¿Cuál es su opinión con relación al cuento escrito por Vallejo? Claro, el cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo es una obra literaria que se distingue por su personalidad filosófica. Es una capacidad para explorar las dimensiones más allá de la existencia humana en un formato narrativo consistente pero impactante. ¿Nos comentarías un poco más a fondo sobre lo que logra transmitir el autor en el cuento? Claro. Vallejo, conocido principalmente por su poesía, demuestra su maestría en la prosa a través de este cuento. Su estilo poético se refleja en cada palabra y frase, creando una atmósfera evocadora que transporta al lector al mundo de reflexión sobre la vida y la muerte y la eternidad. ¿A qué género pertenece y en qué lugar se desarrollan los diversos diálogos? Este cuento pertenece al género narrativo. Vallejo retrata la zona de Santiago y sus creencias impregnándola de enigmas, dualidades y creencias supersticiosas. El entorno de la sierra peruana se transforma en un escenario en el que se acontecen eventos inexplicables. ¿Los escenarios son más reales que hipotéticos? Bien es cierto, los escenarios descritos en el cuento pueden provocarse sensaciones y emociones muy vividas y personales. Es importante recordar que la literatura explora dimensiones abstractas de la experiencia humana y busca transmitir emociones. ¿Cuáles son los personajes primarios y secundarios? Como personajes principales tenemos al hijo y a la madre, y como personajes secundarios tenemos a la hermana y al anciano. ¿Cómo fue recibida el cuento del autor tanto en su país como en otros? Más allá de la vida y la muerte es un texto muy conocido en la literatura latinoamericana, particularmente en Perú y en Argentina. Vallejo fue considerado una figura muy importante para la literatura peruana, un movimiento literario local que buscaba romper con el naturalismo dominante. Gracias por la participación, compañero, al poder responder nuestras interrogantes sobre el cuento.
Hola, compañero Michelle. ¿Has pasado por alguna experiencia de algún fallecimiento hacia un familiar cercano a ti? Sí, Linda, muy buenos días. Bueno, sinceramente, para ser honesto contigo, una de las peores experiencias que he tenido a lo largo de estos últimos años es el fallecimiento de mi tío. Sin duda alguna, esta es una experiencia que me ha chocado bastante, ya que él era una persona muy cercana a nosotros y me ha ayudado a crecer como persona. Cabe destacar que siempre estuvo para mí en los momentos más difíciles y que sin duda alguna siempre le tendré en mi corazón. Y en el momento del fallecimiento de tu tío, ¿dónde te encontrabas en ese momento? Yo me encontraba en la escuela secundaria, pero fue en enero de 2015. Fue muy repentino. Sinceramente me sentí en shock en ese momento. No sé ya qué sentir, pero bueno, supongo que así es como se tiene que llevar algo así, ¿no? Y cuéntame, después de eso, en la actualidad, ¿cómo sobrellevas la pérdida de tu tío? Bueno, realmente era una persona muy enferma, así que solamente siento que sigue con nosotros, ¿no? Siento que dentro de todo me acompaña y me apoya moralmente. ¿Y has pasado por algún psicólogo o algo que te haya ayudado a afrontar esa pérdida? No realmente. Entre mi familia somos muy unidos y siempre sabemos cómo conllevar esa clase de cosas. Siempre somos muy mutuos, ¿no? Siempre nos damos apoyo y somos muy sinceros uno con el otro. Ok. ¿Algún consejo que quieras dar a las personas sobre cómo poder afrontar una pérdida? Bueno, sinceramente no sugiero que caigan en depresión. No saldrá nada bueno de eso. Siempre sugiero que aprendan a cómo conllevarlo de la mejor manera posible y ver el lado bueno de las cosas. Gracias. Ok, gracias Michelle. Doy pase a mi compañero Enzo para que nos pueda comentar una experiencia de su vida. Hace un año que perdí a mis abuelos y me desempeñaron un papel fundamental en mi vida. Siempre había sido una presencia constante, llena de amor y sabiduría. Cuando murieron fue un momento doloroso para toda mi familia. ¿Cómo fue tu proceso de duelo? El proceso de duelo fue complicado para todos nosotros, de manera diferente, pero nos afectaba. Algunos lloraban abiertamente, otros parecían estar en silencio y absorbidos por sus pensamientos. En mi caso sentí una combinación abrumadora de tristeza y gratitud por todos los momentos preciosos que compartí con mis abuelos. ¿Qué fue lo que te ayudó a poder sobrellevar esta pérdida? Lo que me ayudó a sobrellevar esta pérdida fue ver con otros miembros de mi familia, compartir recuerdos, anécdotas y en su última instancia celebrar la vida de mis abuelos. Aprendí que a pesar de la tristeza que sentía, podía mantener una memoria viva a través de nuestras historias y su legado de amor y generosidad. El proceso de duelo es único para cada persona. Aunque nunca dejamos de extrañar a nuestros seres queridos, podemos encontrar consuelo en el recuerdo y en el apoyo mutuo. Hola, compañero Anselmo. ¿Qué tal? Cuéntanos tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, cuando tuve 2 años, me enfermé de neumonía traqueal. Estuve en coma casi 3 años. Mi familia pensaba que no iba a sobrevivir. Los doctores ya me querían sacar hasta de la cama porque la cama hacía falta en ese entonces. Y bueno, cuando tuve 5 años salí, pues, ¿no? Comencé a estudiar y así. ¿Qué pasó cuando fuiste al colegio? ¿Te trataron bien o sufriste bullying? Un tiempo sí. No hasta primaria. Fue una experiencia, creo yo, de pequeño, ¿no? Que a veces entre niños jugamos y así, pero sí me sentí un poco afectado. Pero ¿Te recuperaste todo o te volviste a enfermar? sí, me volví a enfermar. De los 15 a los 16 estuve de vuelta con un acceso pulmonar y mi familia también se sintió devastada. Perdí a mi abuela, perdí a mi padre y cuando salí del hospital me enteré de todo lo que había pasado. Me sentí mal. ¿Qué sentiste al perder a tus padres? Bueno, a tu padre y a tu abuela. Es más que todo es un dolor, ¿no? Que todo ser humano tiene. A veces tenemos que uno llorar, ¿no? Para poder botar todo lo que tenemos adentro. Uno no se puede guardar algo. Uno siempre tiene que expresar lo que siente.
y más sobre todo si es algo que realmente pues no te, te identifica como un ser humano, ¿no? En mi caso mío fue mi padre y mi abuela, y me identificó mucho porque el amor de padre pues mm, es más que también que algo que yo sentía dentro y iba, fui 2 veces al psicólogo, de ella no fui, porque yo mismo lo traté de sobrellevar y superar. Qué desgarradora historia. A veces Dios nos pone pruebas, pero solo los valientes, ¿no? Son los que pueden afrontar todo eso. Que ahora, en estos momentos, ¿qué es lo que sientes? Ahora siento pues no que estoy un poco más tranquilo, pero hay veces que me acuerdo o momentos en los que me acuerdo y como todo ser humano, ¿no? Me pongo triste, pero trato de sobrellevarlo, ¿no? Para estar bien por mi familia, bien por mi mamá, por mis hermanas, que pues no, que sobre todo me quieren ver bien, ¿no? Como todas personas, me quieren ver que yo triunfe con mis metas, que siga adelante, porque eso es lo que siempre me dicen, ¿no? El apoyo familiar. Muy bien, Anselmo. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia. Gracias. En estos momentos tenemos la dicha de presentar a la licenciada y colegiada de Psicología, María Esther Peralta Fernández, egresada de la Universidad Alas Peruanas, y que en esta oportunidad le haremos unas preguntas sobre el cuento de Vallejo. Pero antes de eso, le haré un breve resumen sobre el cuento. Más allá de la vida y la muerte, es un cuento del poeta peruano César Vallejo. La historia narra el regreso de César a su pueblo natal, Santiago de Chuco, después de 11 años de ausencia. César se siente nostálgico y triste al recordar a su familia, sobre todo a su madre, que falleció 2 años atrás. A continuación, le haremos las siguientes preguntas a la licenciada. Yo considero que Vallejo estaba en un proceso de depresión por lo que pasó con su madre. Para usted, ¿qué es la depresión? Buenas noches con todos. La depresión es una tristeza persistente que te impide realizar tus actividades y asimismo poder disfrutarlas. Ya, muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es, Vallejo expresa una profunda tristeza y añoranza por la muerte de su madre. La ausencia de su madre fue un evento que lo marcó profundamente. ¿Cómo podemos identificar a una persona que sufre de depresión a causa de la muerte de un familiar? Hay muchos signos y síntomas que nosotros podemos ver en las personas. Como ya les dije, no poder disfrutar sus actividades, no poder realizar sus actividades cotidianas, desde las más simples hasta la más compleja, no puede tomar decisiones, sufre fatiga, decaimiento, no tiene apetito, no puede conciliar el sueño. Si es ya más severo, puede tener pensamientos y conductas suicidas también, buscar autolesionarse. Hay otros más complejas como la pérdida de confianza, sentimientos de inferioridad, culpa excesiva, pero todo va a depender del nivel ya de depresión que sufre esta persona. Puede mantenerse dos semanas los síntomas, de 4 de las que ya he mencionado más, pero siempre y cuando no haya influido alguna sustancia tóxica, ¿no? Como alguna droga o alcohol. Ya, ok. La siguiente pregunta es, cuando una persona pierde un familiar muy cercano, como en este caso que fue la mamá de Vallejo, ¿de qué forma podemos ayudar a esa persona que ha sufrido una pérdida? Primeramente, no etiquetándola, porque si esa persona ha sufrido, ¿no?, una pérdida, muchas veces podemos decir, no, tú tienes que levantarte, o tú tienes que avanzar, ¿no? Muchas veces le decimos, tú estás deprimida, tú estás decaída, tú no puedes. Entonces, etiquetar va a hacer que la persona se victimice muchas veces. Entonces, o al contrario, ¿no?, puede hacer que oculte su dolor. ¿Cómo lo podemos ayudar? Podemos darle contención emocional, podemos ofrecerle nuestro oído, ¿no?, para que pueda hablar, pueda liberarse. La catarsis que pueda realizar esa persona es mucho, porque vacía, se limpia y es algo que
verdaderamente eso es más liberador. A continuación, mi compañera Thais seguirá con las preguntas. Bueno, continuando con las preguntas a la psicóloga, cuéntenos un poco más sobre este proceso. Ya que sabemos que Vallejo sufrió una gran pérdida, ¿qué tipo de terapia podría ser más efectiva para alguien que está lidiando con la pérdida de su madre? Puede ser la terapia de la silla vacía. Yo he utilizado mucho esa, que es exponer visualmente, ¿no? A través de la visualización, a la persona que se ha perdido, ¿no? La persona ausente, que consiste en sentarlos frente a frente y pues poder conversar, decirle las cosas que nos le han dicho, si hay un problema por resolver también, ¿no? Porque también trabajamos con la silla vacía, una visualización gradual. Entonces, esta exposición que esta persona tiene va a ser que lo ayude a confrontar. Y por último, después de todo el dolor y tristeza que tuvo Vallejo, ¿cómo puedo trabajar en la reconstrucción de mi vida después de una pérdida? Primero, reconociendo las emociones. Todos realizamos, cuando tenemos diferentes acontecimientos, tenemos emociones, ¿no? Tenemos sentimientos y tenemos nosotros que aprender a reconocer qué es lo que siente nuestro cuerpo, cuál es el proceso de nuestros pensamientos, cuál es nuestro comportamiento, la conducta que expresamos. Entonces, reconociendo nuestros sentimientos, vamos a dar un gran paso. Hay que también permitirnos sentir el dolor. Al sentir eso, nosotros podemos desfogar también. Sacamos lo que tenemos dentro. Es un desahogo, una catarsis. Tenernos paciencia porque el proceso va a pasar. Cuando uno pasa por un duelo, hay un proceso y hay que asimilarlo, hay que vivirlo para poder tener una sanación. De lo contrario, no vamos a mejorar. Entonces, lo que tenemos que hacer también como un proceso para poder insertarnos a nuestras actividades es poder tener justamente esas actividades distractoras que nos ayuden también en el proceso de asimilación. Está bien, gracias. En conclusión, Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo puede interpretarse como una exploración profunda del duelo y la pérdida. El cuento ilustra cómo el dolor puede distorsionar nuestra percepción en la realidad, un fenómeno que es común en las etapas del duelo. Gracias. Y esto, mis estimados oyentes, sería todo por el día de hoy, por este podcast llamado Más allá de la vida y la muerte, creado con mucho amor para todos ustedes. Gracias a todos nuestros compañeros, nuestros invitados especiales que nos acompañaron el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la presencia de nuestros queridos invitados y todo lo vivido y mencionado aquí dentro de nuestro podcast y les sirva de ejemplo para su vida. Muchas gracias a todos por su atención.